Sobrevivientes de civilizaciones antiguas, lemurianos, atlantes, desaparecieron de la superficie, pero continúan existiendo profundamente bajo nuestros pies en un mundo oculto conocido como Agartha. Se cree que Agartha es un gran reino oculto dentro de la Tierra, no en el núcleo líquido caliente del que habla la ciencia. En la mayoría de las versiones de la historia, Agartha es una civilización muy avanzada y pacífica. Está completamente separado de las personas que viven en la superficie. Tiene ciudades de cristal, energía brillante y personas que viven en paz con la naturaleza y fuerzas espirituales. Para aquellos que creen en ello, incluso como un símbolo o idea, Agartha es más que un mundo oculto bajo tierra. Es un lugar no afectado por la guerra, la avaricia o el ego. En esta sociedad, el conocimiento guía la vida. La idea de Agartha en Occidente comenzó con un escritor francés llamado Alexandre Saint-Yves d'Albedré. Vivió a finales del siglo XIX y estaba muy interesado en el conocimiento secreto, la política y las ideas espirituales. Además, él pensaba que había un significado más profundo detrás de cómo funciona el mundo, y en 1886 escribió un libro llamado Misión de la India en Europa. En ese libro, introdujo la idea de Agartha al mundo occidental. Saint-Yves dijo que Agartha era un lugar real en las profundidades de la Tierra. Hace mucho tiempo, personas sabias y antiguas fueron allí para esconderse. Esto ocurrió durante un período oscuro de la historia, que en la tradición hindú se llama Kali Yuga. Según él, Agartha no fue destruida, solo permaneció oculta esperando el momento adecuado para regresar. Dijo que Agartha era una ciudad enorme con millones de personas. Estaba gobernada por un líder que tenía tanto sabiduría espiritual como poder total. Toda la sociedad seguía un sistema llamado sinarquía, lo que significa que todo, religión, ciencia y política, funcionaban juntos en armonía. Para Saint-Yves, esto era mejor que el caos que veía en los gobiernos modernos. Lo que hacía la afirmación de Saint-Yves aún más inusual era cómo decía que aprendió sobre Agartha. Afirmó que estudió con un hombre misterioso llamado Haji Sharif. Saint-Yves lo describió como un maestro espiritual de alto rango del este. También dijo que, a través de Haji Sharif y lo que llamó viajes por proyección astral, fue capaz de acceder directamente al reino oculto. Escribió sobre ello con confianza y detalle, como si realmente hubiera estado allí, y tal vez lo estuvo. Al principio, este libro no estaba destinado a ser compartido con el público. Saint-Yves supuestamente destruyó todas las copias excepto algunas. Algunos creen que hizo esto porque temía haber revelado demasiado, pero una de esas copias sobrevivió. En 1910, después de su muerte, el libro fue publicado por Gerard Encausse, quien es mejor conocido en círculos ocultos como Papus. A partir de ese punto, el mito de Agartha comenzó a crecer. Sin embargo, Saint-Yves no fue la primera persona en escribir sobre un mundo oculto bajo la tierra. Antes que él, el funcionario colonial francés Louis Jacoliot había escrito sobre un reino misterioso llamado Asgartha. Dijo que lo encontró en antiguos manuscritos indios. Pero eso no es todo. La historia de Agartha no comienza ni termina con un solo libro o incluso una sola cultura. Es parte de un patrón que parece resonar a lo largo de siglos y continentes. Mucho antes de que Agartha tuviera un nombre en Occidente, las civilizaciones antiguas ya hablaban sobre reinos ocultos bajo la tierra. Los describían de maneras sorprendentemente similares entre sí, a pesar de que supuestamente estas culturas no tenían contacto. Comencemos en el este. En la cosmología budista e hindú, hay una montaña sagrada llamada Monte Meru. También se la conoce como Sumeru o Mahameru. Esta montaña se dice que está en el centro de todas las cosas. Los textos antiguos la describen como un pilar gigante de la realidad. Si te acercas desde el este, verás picos de cristal. Desde el sur, los picos parecen de lapislázuli. Desde el oeste, brillan como rubíes, y desde el norte, relucen con oro. Es tan grande que se dice que el sol y la luna giran a su alrededor, pero lo que hay debajo del Monte Meru es igualmente fascinante.
Textos antiguos indios hablan de un lugar llamado Pátala. Pátala es un mundo debajo de la tierra compuesto por varios reinos. Estos no son lugares de castigo como la idea occidental del infierno. Pátala se describe como hermoso y lleno de vida. Los antiguos indios escribieron sobre sus bosques, palacios y joyas brillantes. Los seres que viven allí incluyen nagas con forma de serpiente, así como danavas y rakshasas. Se dice que son altamente avanzados tanto en tecnología como en poder espiritual. Algunas historias dicen que estos seres son sabios y llenos de conocimiento. Otras dicen que pueden ser hostiles hacia los humanos. Las enseñanzas budistas posteriores también hablan de estos mundos subterráneos. Los nagas se vinculan a palacios de agua ocultos y cuevas secretas debajo de Asia, especialmente en el Tíbet y los Himalayas. Monjes de la región cuentan historias sobre túneles, santuarios y ciudades subterráneas debajo de sus monasterios. Dicen que solo aquellos con entrenamiento especial pueden llegar a ellos. En el Tíbet hay una historia sobre Shambhala, otro reino oculto. La gente a menudo lo confunde con Agartha o dice que están conectados. Según el Kalachakra Tantra, Shambhala es un lugar de paz, sabiduría e iluminación. No se puede alcanzar de formas normales, y solo aquellos que están espiritualmente preparados pueden encontrar el camino. Pero las cosas se vuelven aún más interesantes. En algunas tradiciones esotéricas, Shambhala y Agartha se ven como reinos gemelos. Uno está vinculado al orden divino, el otro está vinculado al poder bruto. Algunos los llaman la mano derecha y la mano izquierda. Otros dicen que Shambhala existe en un nivel más alto espiritual, mientras que Agartha es más física. En ambos casos, se dice que están ocultos dentro o debajo de la tierra, y ambos son descritos como protectores del conocimiento antiguo. Ahora crucemos océanos y desiertos y dirijámonos hacia las tierras altas de América del Norte. Entre la gente Hopi de Arizona hay viejas leyendas sobre un tiempo en que la superficie de la tierra fue destruida 2 veces, primero por fuego y luego por hielo. Durante estos desastres, los Hopi dicen que fueron ayudados por seres celestiales. Estos seres los llevaron a la gente hormiga, quienes los llevaron a grandes cámaras subterráneas donde podían sobrevivir. Esta gente hormiga, llamada los Anusinom, enseñó a los Hopi cómo almacenar alimentos, cómo cultivar en la oscuridad y cómo vivir en armonía con la naturaleza. Los Hopi también dicen que las hormigas tienen cinturas estrechas hoy en día porque compartieron mucha de su propia comida con los Hopi durante esos tiempos difíciles. Luego hay un detalle curioso en su idioma. La palabra Hopi para hormiga es Anu y su palabra para amigos es Naki. Juntas forman la palabra Anunnaki. Este es un paralelo sorprendente con los antiguos seres sumerios, quienes en algunas versiones vinieron del cielo o de lo profundo de la tierra para guiar a los primeros humanos. Y esta idea de que seres avanzados no humanos o semihumanos viven debajo de la tierra y ocasionalmente interactúan con nosotros se repite una y otra vez. Estos mitos no son exactamente iguales, pero tienen claras similitudes. Todos hablan de un mundo bajo la superficie y de seres con conocimiento avanzado. Pero ¿cómo es posible que tantas civilizaciones diferentes viviendo en diferentes tiempos y lugares contaran historias tan similares? Quizás estaban en contacto con culturas antiguas que no desaparecieron, sino que se fueron bajo tierra. Y si eso es cierto, entonces debe haber espacio bajo nuestros pies para una civilización avanzada. Y eso nos lleva a la teoría de la Tierra hueca. Algunas de las primeras ideas de que la Tierra podría no ser sólida se remontan a 1600. En ese momento, los científicos y filósofos estaban tratando de explicar cosas extrañas, como el campo magnético de la Tierra. Uno de los primeros en sugerir una Tierra hueca fue Edmund Halley. Era el astrónomo inglés conocido por el cometa Halley. En 1692, Halley dijo que la Tierra podría estar compuesta de varias capas, como esferas una dentro de otra. Creía que estas capas giraban a diferentes velocidades, y lo decía en serio. Incluso pensó que podría haber aire entre ellas, tal vez incluso vida. También dijo que la luz podría provenir del interior profundo de la Tierra. A principios de los años 1800, un estadounidense llamado John Cleves Sims Jr. fue incluso más allá. Él creía que la Tierra era hueca
y tenía enormes aberturas en los polos norte y sur. Dijo que estos eran puertas al mundo interior. Creía que las personas podían realmente viajar dentro de la Tierra. Por eso pasó años tratando de recaudar dinero para una expedición, pero desafortunadamente para él no encontró nada. Más tarde, a principios del siglo XX, Marshall Gardner amplió esta teoría e introdujo una visión aún más elaborada. Afirmó que el planeta era completamente hueco y contenía un sol central, una esfera luminosa más pequeña suspendida en el centro de la Tierra. Según Gardner, este sol interior proporcionaba calor y luz para un exuberante ecosistema interno. Él dijo que había todo un ecosistema allí abajo con plantas, animales y quizá incluso personas, y en ese mundo todo era diferente. La gravedad dentro de la Tierra no funciona igual que en la superficie. Algunas teorías dicen que a medida que te adentras en la capa interna, la gravedad cambia de dirección. En lugar de atraerte directamente hacia abajo, comienza a atraerte hacia la pared interior de la Tierra. Entonces, ya no hay un abajo claro. Las direcciones empiezan a perder significado. El movimiento se siente más ligero y fácil. Algunas personas también creen que el tiempo fluye de manera diferente en este mundo interior. Según los que entran, un minuto allí puede sentirse como una hora en la superficie. Los relojes dejan de funcionar normalmente. El tiempo parece alargarse o encogerse, dependiendo de dónde te encuentres. Cuanto más cerca estés del sol interno, más parece que el tiempo se dobla. En esta versión de la Tierra hueca, el planeta tiene la forma de un toroide, algo así como un donut o un anillo giratorio. En esta forma, la energía se mueve en un ciclo constante, fluye por un polo y sale por el otro. Algunos dicen que esta energía es lo que mantiene al sol interno flotando en el centro. También ayuda a sostener la vida dentro de la Tierra. Esta energía también podría explicar cosas extrañas que los exploradores han notado cerca de los polos, como brújulas que giran o se congelan, o lugares donde las herramientas GPS y de navegación dejan de funcionar. Pero ¿dónde está la entrada? Si realmente hay un vasto mundo interior bajo nuestros pies, ¿cómo podemos llegar a él? Según la leyenda, no hay solo una puerta a Agartha, sino varias. Uno de los lugares más frecuentemente citados está en lo profundo del Himalaya, el monte Kailash. El monte Kailash no es tan alto como el monte Everest, pero nadie ha alcanzado su cumbre. No porque sea demasiado difícil de escalar, sino porque algo siempre parece detener a las personas antes de llegar hasta arriba. Según la creencia local, solo una persona, el monje budista Milarepa, llegó a la cima, y se dice que lo hizo no escalando, sino por medios espirituales. Algunos teóricos afirman que Kailash no es una montaña en absoluto, sino una antigua pirámide. En la tradición esotérica, se cree que es uno de los principales portales hacia Agartha. Sant Yves d'Albedre, el hombre que introdujo a Agartha al mundo occidental, dijo que su entrada estaba oculta bajo el Himalaya, y sorprendentemente, dijo que eran los monjes tibetanos quienes la custodiaban. Más tarde, otros exploradores como Ferdinand Ossendowski escucharon historias similares. Monjes en el Tíbet les contaron sobre túneles bajo las montañas. Estos túneles, dijeron, conducen a un enorme mundo subterráneo gobernado por un misterioso rey del mundo. Al otro lado del mundo, el monte Shasta en el norte de California está ligado a otra poderosa leyenda. Aquí, la historia cambia de monjes tibetanos a los míticos lemurianos. Eran supervivientes de un antiguo continente perdido. Según la leyenda, construyeron una ciudad subterránea llamada Telos debajo del monte Shasta. Pero con el tiempo, el monte Shasta ha sido un imán para buscadores espirituales y aventureros por igual. La gente habla de luces extrañas, desapariciones misteriosas y avistamientos de seres altos con túnicas en el bosque. En 1987, se convirtió en un punto de reunión para la convergencia armónica, vinculándolo con la energía espiritual global y portales interdimensionales. Ya sean estos seres remanentes de Lemuria o conectados a Agartha, muchos creen que los sistemas de túneles debajo del monte Shasta llevan directamente al interior de la Tierra. Luego está Egipto.
Debajo de la Gran Pirámide de Giza, cerca de la antigua Esfinge, se encuentra una entrada que se dice conduce directamente a Agartha. Los descubrimientos recientes han revelado cámaras desconocidas y túneles subterráneos bajo la meseta. Estos hallazgos desafían todo lo que se nos ha dicho, que las pirámides eran simples tumbas. Están alineadas perfectamente con las estrellas del cinturón de Orión. Sus formas y tamaños siguen matemáticas exactas. La manera en que fueron construidas es demasiado avanzada para su época. Es por eso que muchas personas piensan que no fueron construidas por humanos comunes. Aquí es donde entra la sala de los registros. Es una habitación oculta que muchos creen que está debajo de la Esfinge. Dicen que contiene conocimiento perdido de antes del gran diluvio. Entonces la Esfinge podría no ser solo una estatua. Tal vez la Esfinge no está guardando un tesoro, sino la verdad sobre la tierra hueca. La siguiente posible entrada es el Monte Rushmore. La mayoría de las personas lo ven como un monumento nacional. Muestra las caras de 4 presidentes estadounidenses. Pero detrás de esas caras se descubrió recientemente una puerta. Durante mucho tiempo nadie sabía que estaba allí. Y si hay una puerta, debe llevar a algún lugar, ¿verdad? Muchos dicen que conduce a una sala oculta llamada la Sala de Registros. Esta sala se suponía que almacenaría documentos importantes, pero nunca se terminó. Hoy en día está sellada y no se permite la entrada a nadie. Si está sellada y no se permite la entrada a personas, eso generalmente significa que se está ocultando algo. Ahora, añade a eso la ubicación. El Monte Rushmore se encuentra en las Black Hills de Dakota del Sur. Durante siglos, las tribus nativas han dicho que esta tierra es sagrada. Creen que contiene una energía poderosa, por lo que no es sorprendente que muchas personas piensen que esta puerta no conduce a una habitación con papeles viejos. Creen que lleva directamente a Agartha, pero el lugar que la mayoría de la gente cree que está conectado con Agartha está aún más al sur. Estamos hablando de la Antártida. Muchos dicen que muy por debajo de ese hielo se encuentra una de las entradas más vigiladas a la tierra interior. A finales de la década de 1930, la Alemania nazi lanzó una expedición a este continente congelado. Oficialmente era una misión científica, pero no pasó mucho tiempo antes de que crecieran rumores al respecto. Según estas historias, los nazis no solo estudiaron el terreno, construyeron una base subterránea, la llamaron Base 211 o Nueva Suabia, pero muchos creen que no fue un refugio en absoluto. Piensan que los nazis encontraron caminos que conducen directamente al interior de la Tierra. La base puede haber sido solo una tapadera y una excusa para quedarse y explorar sin ser cuestionados. O tal vez fue construida no para esconderse del mundo de arriba, sino para conectarse con el mundo de abajo. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, los Estados Unidos lanzaron la Operación High Jump. Liderada por el almirante Richard E. Byrd, fue una de las mayores expediciones militares a la Antártida jamás reunidas, involucrando barcos, aviones, miles de tropas y una cantidad significativa de secreto. La razón para la expedición era probar equipos en frío extremo, o al menos eso es lo que nos dijeron. Pero la misión se interrumpió y fue mucho más corta de lo planeado, y lo que sucedió después solo añadió al misterio. Según un diario secreto posteriormente atribuido al almirante Byrd, vio algo que nadie esperaba. En su diario, Byrd describe volar más allá del Polo Sur hacia una tierra cálida, exuberante y verde, con animales extraños y una civilización avanzada. Escribe sobre el encuentro con seres que lo advirtieron sobre el estado del mundo de la superficie, expresando preocupación por nuestro camino hacia la destrucción. Byrd llamó a este lugar la tierra más allá de los polos. Ahora, si este diario es real, entonces el almirante Byrd no solo tropezó con un nuevo continente. Puede que haya cruzado el umbral hacia la misma Agartha, y además de eso, la Antártida sigue estando rodeada de zonas restringidas, anomalías magnéticas inexplicables y tratados internacionales que limitan estrictamente el acceso civil. ¿Podrían estas medidas tratarse de protección ambiental? Tal vez. Pero muchos creen que sirven para otro propósito: mantener oculto lo que está debajo. La selva amazónica es otra entrada a Agartha. Tribus indígenas hablan de portales ocultos en lo profundo de la jungla, custodiados por la naturaleza y el tiempo. Hay historias de cavernas luminosas, ciudades perdidas devoradas por enredaderas y guardianes que aparecen solo
cuando los no invitados se acercan demasiado. En muchas partes del Amazonas, las personas desaparecen sin explicación. Aquellos que regresan hablan de luces extrañas y voces en la oscuridad. En estos lugares, las brújulas fallan y la selva misma parece respirar. Ocultas dentro de ese laberinto verde viviente, se dice que están las puertas antiguas, restos de una civilización que descendió hace mucho tiempo y nunca regresó. No es coincidencia que algunas de las primeras referencias a mundos similares a Agartha provengan de Sudamérica. Incluso sin lenguaje escrito, las tradiciones orales preservadas a lo largo de siglos continúan describiendo un gran reino subterráneo, al que solo acceden aquellos que son llamados. Más allá de las entradas que ya hemos explorado, hay muchas otras, desde el Monte Epomeo en Italia hasta los senderos perdidos de las minas del rey Salomón. Pero saber dónde están las puertas no es suficiente para abrirlas y entrar en Agartha. No puedes entrar caminando o cavando, porque Agartha no está protegida solo por la distancia o el terreno, sino también por la frecuencia. Algunas teorías modernas dicen que Agartha existe en una frecuencia diferente a la de nuestro mundo. Piensa en ello como una estación de radio oculta. Siempre está encendida, pero solo puedes escucharla si estás sintonizado correctamente. Eso significa que estas entradas no se abren solo por tu ubicación, se abren según tu energía. Solo cuando una persona está en el estado correcto espiritual, emocional y hasta físicamente, puede aparecer la puerta. Esta idea también aparece en muchas historias. Exploradores perdidos en cuevas que de repente encuentran habitaciones iluminadas. Monjes que dicen que los túneles se abren solo para aquellos que son puros. Se dice que si alguien no está listo, ni siquiera verá la entrada, aunque esté justo frente a ellos. Pero incluso eso no es suficiente porque estas entradas no están desprotegidas. En la Antártida están custodiadas por seres conocidos como los guardianes del muro. En el Tíbet, las entradas están protegidas por monjes entrenados para guardar secretos antiguos. En Egipto, el guardián es la Esfinge. En América del Sur, los chamanes advierten sobre caminos sagrados que no llevan al oro sino al silencio. Y luego están los observadores silenciosos, aquellos en sociedades secretas, órdenes ocultas o incluso en posiciones de poder, que saben más de lo que dicen. Algunos afirman que gobiernos enteros tienen conocimiento de la ubicación de Agartha y están activamente ocultándolo del público. ¿Pero por qué ocultarlo? Bueno, la respuesta podría ser más simple de lo que piensas. Según aquellos que guardan la historia, no estamos listos para lo que hay ahí abajo. No es que no tengamos la tecnología para llegar, el problema está dentro de nosotros. No tenemos la calma, el enfoque o la humildad. Y Agartha no es un lugar para personas que quieren poder solo para controlar a otros. Es un lugar construido sobre el equilibrio y la paz. Y el equilibrio no puede existir si alguien trae consigo avaricia, orgullo o destrucción. La historia nos muestra lo que solemos hacer cuando encontramos algo poderoso. Intentamos tomarlo y lo usamos para nuestro propio beneficio. Ahora imagina lo que sucedería si un lugar pacífico abriera sus puertas a nuestro mundo lleno de caos. Por eso Agartha está oculta. No para siempre, pero hasta que cambiemos. Si disfrutaste este episodio, dale un me gusta y suscríbete para ser el primero en recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Mantén la mente abierta y hasta que nos volvamos a encontrar.